La Universidad de las Fuerzas Armadas Este es un centro de educación superior ubicado en Sangolquí, Pichincha, Ecuador. Tiene su origen en la Escuela de Oficiales de Ingenieros, creada el 16 de junio de 1922. Actualmente cuenta con 4 sedes y constituye uno de los centros de educación superior más prestigiosos del Ecuador. La carrera de turismo tiene como objetivo formar profesionales competentes, íntegros, investigadores, con espíritu emprendedor, capaces de gestionar destinos turísticos con criterios de sostenibilidad de una manera planificada, articulando al sector público y privado a través de la generación de proyectos innovadores orientados a fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad. Por medio de la asignatura Operación de Tours, se permitió planificar la salida a Austria, nombre quichua que significa viento que sopla del sur. Tiene como propósito recorrer las provincias de Azuay, Loja y Zamora. La agencia de viajes Monarric les da la bienvenida a una de las travesías que sin lugar a duda será inolvidable, para enriquecer nuestro conocimiento y aprender más sobre nuestro majestuoso país. El sur del Ecuador se denomina como la región austral. Es uno de los motores económicos, destino turístico, cuna de diversas culturas y de variada gastronomía, la cual nos brindará hermosos atractivos turísticos. El turismo tiene como objetivo la construcción de mejores personas, no de mejores fortunas. Sergio Rodríguez. La travesía comienza en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, también llamado Aeropuerto de Tababela. Es el aeropuerto internacional de la ciudad de Quito y el principal del Ecuador, nombrado oficialmente en honor al militar venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana. Está ubicado en la planicie de los suburbios orientales de la ciudad de Quito, en la localidad de Tababela, a 25 kilómetros del centro histórico de la urbe de Pichincha, con una altitud de 2.411 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 13 grados centígrados promedio. Dentro del aeropuerto, los estudiantes se dirigirán a realizar el check-in, en el que se debe presentar el pasaporte o cédula de identidad. Aquí les entregarán una tarjeta de embarque. Facturarán el equipaje, el cual será revisado que cumpla con las características que permite la aerolínea. Después de esto, los estudiantes deben dirigirse hacia la zona de embarque, pasarán por una zona de revisión, luego se dirigirán a la zona de espera para tomar su vuelo. Una vez dentro del avión, comenzarán la aventura. Podrán disfrutar de los hermosos paisajes que se pueden observar desde las alturas. En aproximadamente 55 minutos, el avión aterrizará en el aeropuerto Ciudad de Catamayo, que se encuentra ubicado en la provincia de Loja. Fue construido durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, en 1956 a 1960. Renovado e inaugurado el 13 de mayo del 2013. La remodelación incluyó la ampliación de pistas de aterrizaje, modernización de áreas de espera, rampas y accesos para discapacitados, entre otros beneficios. Catamayo es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del cantón Catamayo, denominada como el Valle del Eterno Sol, así como la segunda urbe más grande y poblada de la provincia de Loja. Se localiza al sur de la región interandina del Ecuador y está asentada en la llanura del Valle de Catamayo, en los flancos extremos de la cordillera occidental de los Andes, en la hoya del río Catamayo, atravesada por el río Trapacil, a una altitud de 1.238 metros sobre el nivel del mar y con un clima tropical seco de 24 grados centígrados. Los estudiantes recogerán sus maletas y afuera del aeropuerto les estará esperando un autobús previamente revisado,
por los técnicos de la universidad, el cual les acompañará toda la travesía, que les brindará la salida a Austria. Una vez ya todos en el autobús, se dirigirán hacia el restaurante Bachita 2, que se encuentra a pocos minutos. Este restaurante tiene capacidad de 44 personas. Aquí degustarán de un delicioso desayuno, que consta de sopa, tigrillo y una taza de café pasado. El tigrillo es un revuelto de plátano con queso, huevo, chicharrón o carne de res y se le denomina así por el color café, casi amarillo, con pintas oscuras que le da el plátano verde frito y semeja a la piel del animal silvestre. Este plato es típico de la ciudad de Loja y se ha expandido por todo el Ecuador para ser parte de los desayunos de los ecuatorianos. Este desayuno, además de contener un alto grado de proteína por los ingredientes que contiene el tigrillo, también aporta con carbohidratos que en conjunto ayuda a los estudiantes a obtener energía y buen rendimiento físico. Después de recargarse de energías con este delicioso desayuno, seguirán con su recorrido, tomando la carretera para dirigirse al primer punto de destino. Después de 45 minutos de camino, llegan a la Basílica del Cisne. La Basílica del Cisne se encuentra a 70 kilómetros al noroccidente de Loja, en las estribaciones de Fierro Urco, en la cordillera occidental de los Andes, con una altura de 2.440 metros sobre el nivel del mar. Su construcción comenzó en el año de 1930 y terminó en 1934. La construcción del templo estuvo a cargo del presbítero Ricardo Fernández. Se planificó su estilo jovial con estilo gótico y de color celeste, la excavación del lugar y la construcción de las bases. El templo es imponente en sí y mayor grandiosidad le da su ubicación, en la cumbre de una escampada montaña y rodeado por modestas construcciones tradicionales. En su interior se venera a la imagen de la Virgen María tallada en cedro, a finales del siglo XVI por don Diego de Robles. Sus devotos superan los 5 millones de fieles al año. Se reúnen en una procesión que comienza desde el templo hasta la ciudad de Loja, que termina con una celebración eucarística en la catedral central de la ciudad. Cuentan las leyendas que hay muchos que creen haber visto a la Virgen del Cisne y hasta afirman haber recibido milagros de su parte. Luego de visitar y adquirir conocimiento de este hermoso atractivo, continuarán con el recorrido, tomando nuevamente la carretera hacia Catamayo, para dirigirse hacia Ingenio Monterrey. Desde 1959 ha trabajado por el desarrollo de Catamayo en la región. Inicia como un sueño de don Alberto Hidalgo Jarrín, su esposa e hijos, quienes en este año constituyen la empresa Monterrey Azucarera Lojana. Pero en mayo de 1962, cuando se cristalizan sus sueños al ver la primera producción de azúcar.
y convertirse poco a poco en una de las empresas más poderosas del país. Actualmente se considera como uno de los mejores ingenios azucareros del país por su excelente producción y moderna maquinaria, que trabaja con sistemas de producción ambiental. El Ingenio Monterrey tiene una gran vinculación con la comunidad. Participa activamente en proyectos sociales, además brinda vivienda a trabajadores dentro del ingenio y han creado la Fundación Alberto Hidalgo, que funciona en Catamayo y brinda atención médica a personas de escasos recursos. Retomando el recorrido, después de 8 minutos de camino, llegan al restaurante Parrilladas de Lojanita, en el que degustarán de un delicioso almuerzo que consta de una exquisita sopa de arvejas con guineo, que es un plato típico de la ciudad de Loja, muy apetecido por nacionales y extranjeros. Para la preparación de esta sopa se necesita guineo verde, arvejas, quesillo, cilantro, cebolla blanca, papas. Su preparación tiene una característica especial en cada lugar donde se lo hace. Todos guardan celosamente su receta y su secreto personal, que normalmente ha pasado de generación en generación. Dependiendo del sector donde se lo haga, se puede adicionar granos, maíz o porotos que darán un toque especial. Finalmente, se sirve este plato con aguacate y cilantro. Como plato fuerte se servirán una deliciosa cecina con yuca. Es el plato que distingue a Loja ya que es muy tradicional. Para la preparación de la cecina se corta la carne de cerdo de una manera especial, en filetes muy finos. Se adoba la carne con aliños secretos y se deja secar 2 horas al sol, para luego golpear suavemente con un mortero de madera y finalmente se coloca en la parrilla. Se sirve con yuca, ensalada y acompañada de una refrescante agua de horchata, que es una bebida preparada con flores, hierbas aromáticas incluyendo escancel, cedrón, hierba luisa, menta, manzanilla, toronjil, esencia de rosas y entre otras, que son los ingredientes principales, los cuales aportan un sabor especial a esta bebida. Renovados de energía por el almuerzo, se dirigirán hacia el Parque Eólico Villanaco, ubicado a 30 minutos. El Parque Eólico Villanaco genera energía limpia desarrollado con tecnología de punta. 4 torres ya están instaladas, pero en total son 11 y forman parte del parque de generación de energía eólica producido por la fuerza del viento. Cubre el 25% de la demanda eléctrica de la provincia de Loja. Este es el primer proyecto eólico en Ecuador continental, que está a una altitud de 2.720 metros sobre el nivel del mar. Con el fin de ofrecer una visita completa y una mejor experiencia, la central tiene un centro de interpretación destinado a la recepción de visitantes. El recorrido inicia ahí, con un video corto y una explicación sobre la construcción de la obra. Siguiendo con el recorrido, tomarán nuevamente el bus y a 22 minutos con dirección al sur llegarán al siguiente punto, el Centro Histórico de Loja. Loja dispone de su área histórica declarada como bien perteneciente al patrimonio cultural de la nación, con edificaciones de categoría monumental, religiosa, civil y militar, relevante y tradicional. La presencia de 128 sitios arqueológicos inventariados, entre los cuales se encuentra el Capacñán, camino principal andino, el sitio conocido como la Ciudadela y los Cerros Bucos. La identidad de los pueblos Palta y Saraguro, la riqueza de la música y la literatura son parte del patrimonio cultural inmaterial de Loja. Parque Central de Loja. Aquí se realizan las manifestaciones de gobierno cívico y político. A su alrededor se encuentran las edificaciones de gobierno como Municipalidad, Gobernación de la Provincia, Consejo Provincial, Casa Episcopal, Museo del Banco Central del Ecuador, y cercano al parque se encuentra con instituciones bancarias y comerciales, que son indicadores de una ciudad progresista. En el centro del parque está uno de los monumentos que se colocó en esta ciudad,
en honor al benefactor de la educación lojana, Dr. Bernardo Valdivieso, quien se preocupó por la educación de la niñez y juventud, luchó tenazmente en defensa de los principios religiosos y morales. La Catedral Católica de Loja se localiza en el centro de la ciudad de Loja, frente al Parque Central de Loja. Es una de las iglesias más grandes del Ecuador. Es de estilo ecléctico con elementos historicistas, neoclásicos y corintios. Ha sido restaurada en 3 ocasiones. Uno de los elementos más sobresalientes que posee esta iglesia es un órgano alemán traído por Monseñor José María Macías, siendo esta iglesia matriz la cual recibe cada 20 de agosto a la imagen de la Virgen del Cisne, que es traída en romería desde la Basílica del Cisne. Monumento a Manuel Carreón Pinzón. Este fue creado en homenaje al político ecuatoriano, personaje que creó el movimiento federalista en 1959. Fue diputado, senador, fundador de la Universidad Nacional de Loja y de la Corte Superior de Justicia de Loja. Tras haber recorrido parte de la región austral ecuatoriana y haber adquirido conocimiento, el día está por terminar. A pocos minutos del centro histórico se encontrarán con el lugar de descanso, Hotel Podocarpus. El Hotel Podocarpus abre sus instalaciones el 6 de julio de 1998, con habitaciones equipadas con las mayores comodidades para el confort y el descanso. Sus propietarios crearon esta empresa con la finalidad de brindar un servicio de calidad a precios cómodos para el turista, tomando como razón social el nombre de Parque Nacional Podocarpus. Tienen el eslogan de su hotel naturalmente, porque constituye no solo una inversión de hospedaje seguro, sino una mano amiga que extiende en el cumplimiento de valores de competitividad, experiencia, lealtad, respeto, amabilidad, honradez y sobre todo calidad humana. Aquí los estudiantes se servirán la cena, la cual consta de un exquisito tamal de chancho, plato típico de la zona, acompañado de un buen ají de pepa de sambo y un quesillo de yuca. El tamal de chancho es una receta de gran tradición y es una verdadera delicia de la ciudad de Loja. Es única por sus ingredientes. Quesillo de yuca. La yuca es un tubérculo muy versátil y sirve como base de alimentación de muchos pueblos en zonas tropicales, usándose en gran variedad de platos como panes, guisos, postres, entre otros. Este delicioso postre está hecho con yuca y es novedoso, original, pues tiene un sabor delicado, aportando además una textura cremosa. Después de todo, no hay nada más rico que nos haga recordar nuestra comida ecuatoriana. Luego de deleitarse con esta exquisita cena, los estudiantes se dirigen hacia las habitaciones y proceden a realizar sus respectivas actividades de evaluación para finalmente descansar y renovar energías para el siguiente día de aventura.